Bueno, muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo. Antes de continuar, siempre os digo, aquí arriba tienen un enlace, lo copian, lo pegan, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, para ayudarnos a avisar a la gente de que estamos en vivo, que ya estamos con María, con Inmaculada, con Teresa, con el doctor José Osuna. O sea, es decir, vais a disfrutar con una tertulia impresionante. Siempre también os recuerdo que este es el link de registro de todas nuestras redes, que mañana estaremos en Spotify, estaremos en iVoox, en Rumble, en Libri. Hoy estamos transmitiendo a Facebook, a YouTube, a Twitch, a Twitter, Odyssey, o sea que nos podéis buscar en todas estas plataformas. Pues vamos a ello, vamos a entrar ya. ¿Y qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Todo bien? Vaya, muy bien, Muy bien. por suerte. Ahí está. Bueno, encantado. Inmaculada, ¿qué tal, niña? ¿Cómo estás? Hola, Luis, muy bien. Bueno, un poco acatarrada, pero bien, bien. La verdad es que contenta de Estamos en la volver a verte y de volver a compartir con todas las personas que nos escuchan. Pues muchas gracias, Inma. Vamos con Teresa. Muy buenas tardes, Teresa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Bien. Falta el doctor. ¿No viene hoy o entra más tarde? Pues igual entra más tarde. Vale. El doctor Bueno, es que estará muy atareado en estos tiempos, como doctor que es. Sí, es que ahora con los catarros y las gripes y los virus es lo que tiene. Realmente sí. Bueno, pues yo os dejo paso para que empecéis la tertulia vosotras mismas. No sé si María, Teresa, Inmaculada, empezar quien queráis. Sí, Y hoy empezamos. voy a guiarla yo. Vamos a participar todos, pero hoy me toca a mí. Perfecto. Bueno, Gracias. pues hoy vamos... Gracias, Luis. Vosotras. Hoy vamos a hablar un poquito sobre crianza. Nos vamos a centrar en los primeros años de vida de nuestros hijos, pues sabiendo que todos estos años impactan en el futuro, ¿no? Y en el posterior niño, posterior adolescente y posterior adulto vamos a tener ahí, ¿no? Y nos hacemos la pregunta de ¿influenciamos o manipulamos? Pues porque evidentemente el impacto de la crianza va a resultar en eso, ¿no? En una influencia positiva o al final en una manipulación. Casi seguro y casi siempre de manera inconsciente, ¿no? Porque ¿quién quiere manipular o que el impacto de nuestros hijos sea negativo? Pero así es, resulta en un impacto que le va a acompañar toda su vida. Y bueno, pues acompañando a nuestros hijos en todos los planos, en el físico, en el social, en el cognitivo y en el emocional, como padres tenemos que tener conocimiento de cuáles son sus necesidades reales. Y digo reales porque cuando nos imaginamos a cualquier mamá que va a tener un hijo o a cualquier papá acompañando a esa mamá, pues normalmente casi siempre lo que más preocupa es tener el cochecito a tiempo, el más bonito, que yo también he sido mamá y también lo he tenido, pues que tenga una habitación preciosa, muchísima ropita, todas esas cosas. Pero muy pocas veces nos planteamos si cuando llegue ese niño o esa niña vamos a resolver todas sus necesidades teniendo pleno conocimiento de que para casi todos los momentos que vivamos hay una respuesta, o dejándonos guiar por los modelos de crianza que hemos tenido nosotros mismos o que hemos vivido con otras personas y que validamos, que los tomamos como válidos y que ahí están, ¿no? A mí me hace mucha gracia mi madre cuando dice, no, es que son diferentes y es así, o sea, cada uno ha salido así, nos ha tocado así y ya está, y no hay nada más que hacer, pues ya está, no hay nada más que hacer. Si todos tuviésemos esa convicción, pues no habría nada más que hacer, ¿no? Pero por suerte hay muchísimas corrientes y hay muchísimas metodologías que dan muchísima luz a la hora de acompañar esos procesos, ¿no? Y nos podemos empapar de ellas y coger lo que nos guste de unas o lo que nos lata que nos pueda servir y evidentemente las que no nos respondan esa necesidad, pues descartarlas, ¿no? Yo personalmente como madre y como educadora, maestra, hay algunas que sí que me han aportado muchísima luz, muchísimas respuestas,
pero sobre todo muchísimo sentido común cuando las he puesto en práctica. Entonces, para empezar la primera parte de esta sesión, vamos a hablar un poquito de tres corrientes que nos han ayudado, que me han ayudado a mí y a mis compañeros al poner en práctica con nuestros hijos, pues a darle esas respuestas para que el niño siga el curso natural de su desarrollo, ¿no? El primero, que aquí me va a echar un cable Teresa, es el desarrollo físico, ¿vale? El desarrollo físico, el niño viene programado para alcanzar una serie de hitos, ¿no? Tiene una evolución natural. Es decir, yo a mi hija le enseñé a andar cuando tenía 14 meses. No, tu hija andó cuando tenía 14 meses, porque todos los niños, cuando nacen, vienen destinados a aprender a andar, a voltearse, a sentarse, a subir escaleras por ellos mismos. Lo que tenemos que ofrecerles es un ambiente óptimo para que lo pueda hacer, seguro, y dejarles, como dice la palabra, libres, ¿vale? El movimiento libre es una corriente o una pedagogía que inició una doctora húngara que se llamaba Amy Pickler y que es muy interesante y que, bueno, pues al final lo que hace es liberar de todos esos límites de movimiento a los niños, ¿vale? Como las tronas, como las hamacas, como los cochecitos, como los andadores, como los deditos, para que los niños desarrollen su movimiento de manera espontánea. Entonces, Teresa, que sí que practicó movimiento libre con su hijo, pues me gustaría preguntarle si te resultó muy complicado, en primer lugar, practicar el movimiento libre. Gracias, María Elena. Bueno, primero de todo, creo que es súper interesante esta sesión y este método que vas a nombrar y que estás explicando hoy, porque creo que nos ayuda y nos invita a cambiar de perspectiva hacia el niño. A mí no me surgió dificultad porque sí que creo que cuando empecé con mi maternidad, desde el embarazo, creo que lo más importante es seguir el instinto. Y eso era una cosa instintiva que nació de manera natural, ¿no? A tener paciencia, a confiar en nuestros peques y en sus capacidades. Y entonces, pues no me surgió difícil el no exigirle que cumpliese con unos parámetros, ¿no? Que previamente tenemos establecidos, como has dicho, que es muy buen ejemplo de ¿a cuándo empezó a caminar tu hijo y tu hija? ¿Y cuándo gateaba? ¿Y cuándo? Entonces eso como que lo tenemos muy inculcado y a mí me surgió de manera natural, así que no me fue difícil. ¿Y en algún momento te sentiste insegura o te pusiste en duda haber tomado esa decisión? No, porque creo que de alguna manera esa autonomía, ese movimiento libre que les dejas, hace que realmente el bebé no tome ninguna posición que sea forzada para su evolución, ¿no? Creo que cada niño debe hablar cuando quiera hablar, debe caminar cuando debe caminar. Y una cosa que también me surgió de manera intuitiva es que no llevara zapatos. Era una cosa como que tenía muy arraigada que los pies de los bebés, y cuando se empiezan a poner de pie y esos movimientos, fuese con pie y suelo, tocando el suelo para enraizarse, para sentir más seguridad. Y creo que eso también fue un beneficio importante de esta autonomía y esta libertad que le di en esos momentos de movimiento libre. Y el mayor beneficio, aparte de ese contacto con el suelo y de ver que es como el desarrollo natural, ¿no? que estaba latiendo a ti como madre. Sí, yo creo que la seguridad que él tenía de que cualquier movimiento que hacía era porque él llegaba a hacer ese movimiento, ¿no?
Quizá cuando intentamos forzar que se pongan de pie o que caminen, o incluso cuando son más mayores y les ayudamos a subir a algún sitio, me lo invento, en el parque o en un árbol, quizás si no puede llegar allí, es que no debería de estar llegando allí, ¿no? En cambio, si ayudamos a respetar esos movimientos y a que ellos lleguen de manera natural, sabrán bajar, o si se saben poner de pie, sabrán volverse a bajar, ¿no? O si saben empezar a caminar sin la manita es porque lo necesitan y porque creo que es importante en ese sentido respetar esa autonomía desde la seguridad también, ¿no? Desde esa tranquilidad y de los niños y las niñas de que papá y mamá están ahí. No es dejarles libres y ya está, que eso también es una parte, ¿no? Que a veces no entendemos bien desde la libertad. Estamos desde la libertad, pero acompañándote. Entonces sí que creo que esa necesidad de seguridad, de que la mamá o el papá está a tu lado y de que te está acompañando, que si te caes te va a ayudar, que si te caes no te va a echar la bronca o te va a decir muy mal, pues te va a abrazar. Entonces, ese apego seguro que también generamos con la crianza respetuosa y que seguro que vas a hablar mucho más, pues también hace que el niño tenga esa autonomía y esa seguridad en lo que está haciendo. Fíjate que a mí fue una de las cosas, porque yo soy muy torpe. Yo soy muy torpe. Y pensaba que me iba a costar mucho hacerlo con Oliver porque a mí me genera mucha inseguridad, ¿no? Tomar un reto cuando es físico, o sea, cuando sé que es pues poner a prueba mi equilibrio, mi tal, pues me genera mucha inseguridad. Y yo tenía claro que lo quería hacer, pero pensaba que no iba a ser capaz. Y fue de las elecciones que tomé durante la crianza, la única que respeté al 100%. Solo con ver los primeros movimientos, o sea, solo con ver los primeros hitos, es que me iba motivando a hacerlo. Y creo que es una experiencia súper bonita. Súper bonita. Y aparte que... Perdona, Inmaculada, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a decir que yo como empecé a practicar disciplina positiva cuando Blanca tenía casi 5 años, la verdad es que esta corriente de la que estáis hablando no la conocía. Y me ha venido a la memoria que a los 11 meses mi padre se empeñó en hacer que mi hija caminara. Y mi hija caminó, pero eso fue a cosa hecha porque él estuvo ahí una semana poniéndola apoyada y lo consiguió. Yo lo dejé y vi cómo disfrutaba él, ¿no? Pero, o sea, estoy observando ahora la influencia, ¿no? Esa influencia de que mi padre hizo que mi hija caminara sí o sí porque él creía que ya era hora. Ella ya empezaba a dar señales, pero él se lo propuso y lo consiguió. Y me ha hecho gracia porque, claro, yo esta corriente pues no... La verdad es que sí la he oído ahora, pero pues en su momento no sabía de ello, ¿no? Entonces, creo que realmente interesante y será muy efectivo. Es muy chula. Y luego... te evitas tener niños, lo que le dice, es un kamikaze, ¿no? Pero es que al final, si tú no le enseñas, o sea, si él no ve por él mismo dónde está el límite y dónde está el peligro, al final, pues yo he visto cosas yo he visto a niños tirándose por un muro en el colegio, ¿no? Porque realmente no saben dónde está el peligro y es esa parte de necesito experimentarlo, ¿no? Pero claro, no es lo mismo experimentarlo desde el suelo, cuando todavía no anda, que experimentarlo cuando ya el niño corre, salta, ¿no? Pero también... ¿no? Porque me veo yo ahora mismo si hubiera hecho eso porque yo tenía un miedo atroz a que mi hija, bueno, tenía mucho miedo de que se cayera, de que se hiciera daño. Entonces, la verdad es que la paralizaba en muchos momentos y le decía muchos noes a muchísimas cosas por ese miedo que tenemos los papás también. Yo te digo que más que yo no creo. Y vamos, es que si tú empiezas desde que el niño es muy bebé, todo fluye como de manera muy natural, porque tu hija no va a empezar a correr. Tu hija primero se tiene que voltear sola, se tiene que poner a 4 patas. Yo le tenía a Oliver la barrita en casa, entonces él se cogía y empezó a levantarse solo, empezó a caminar en la barra. Luego iba con un andador de estos de empuje, con el empuje, que eso sí que lo ha tenido. Y
para empezar a andar, que se lo regalaron mis suegros y dije, madre mía, esto de la Neura Montessori, esta de que todo maderita, sin colores, y me trajeron el que más colores y luces hacía de todo el supermercado. Oye, qué maravilla, eso era una pasada, porque no se volcaba, no se embalaba, y el niño por el pueblo, que las calles no están asfaltadas, iba con el andador. Con 12 meses que no andaba, o sea, con el andador no, era un carrito de arrastre. Y me decían las vecinas, chiquilla, ese niño que se mata. Digo, madre mía, pues, me lo vas a decir tú, que tienes 80 años, ¿cómo iban los tuyos cuando tenían 1 año o 2 por aquí, por estas calles, todos sollados? Y ni los veíais. Pero yo lo disfruté mucho, de verdad, y también era muy miedica. Y luego también te tienes que acostumbrar mucho a ofrecer como, en vez de alertarle tanto o no sé qué, pues tienes que concienciarte mucho de que tienes que transmitirle cuando tiene que tener precaución, cuando tiene que tener alerta, pero no puedes o te vas a caer, ¿no? Es observa tu pie o alerta, buscar como alguna palabra que a él le haga conectar con lo que está haciendo y tomar conciencia de si es seguro o no es seguro, ¿no? Y bueno, funciona muy bien. Yo no sé cómo te habrá salido a ti, pero yo también tengo que dar mi testimonio de que es lo que has hecho tú. Yo he visto unas tortas de niños importantes, unos chichones, unos golpes, y yo no he tenido eso. Yo no he vivido nunca una situación así. Y quizá es porque simplemente él respetaba su movimiento, respetaba su tiempo y nunca hemos tenido una torta importante ¿no? Sí. Pocas por suerte, yo también. Pocas por suerte. Ha dicho que sí. Claro, porque para él será importante. Para él Eso ha habido alguna importante. Eso es verdad, para él. Mi hombrecito libre, que también está decidiendo hacer la caja de Pandora. Pasando ya del movimiento y nos vamos a la parte de desarrollo emocional y disciplina, pues lo que hacemos básicamente, que es la disciplina positiva, ¿no? Que es un modelo educativo que lo que intenta es entender el comportamiento del niño, que aborda la actitud en diferentes situaciones y pues lo que tratamos es de guiarles, ¿no? De forma positiva y afectiva, pero siendo firmes cuando la situación lo requiere, ¿no? Se basa en la comunicación, en el amor, en el entendimiento y en la empatía, y lo que pretende es pues que disfrutemos de las relaciones con nuestros hijos y que los padres entiendan el comportamiento de los niños, ¿no? Para así reconducirlos desde el respeto, sin luchas de poder y de la forma más positiva posible. Y de esto nos va a hablar un poquito Inmaculada, ¿no? Que hubo un punto en su crianza que notó que necesitaba un cambio a la hora de abordar estas situaciones con su hija y decidiste iniciarte en la disciplina positiva. Decidí hacer ese cambio tan bonito, ¿no? Pues sí, como he dicho, yo creo que a partir de los 4 años es cuando empecé, bueno, por la situación que estábamos viviendo también, pero cuando empecé a notar, a tener señales de que solo con estar presente y con darle todo mi cariño, mi amor a mi hija no era suficiente, ¿no? Y por eso decidí certificarme en disciplina positiva y siempre digo que eso para mí fue un shock increíble porque es como un despertar y ver que realmente tenemos mucho trabajo por hacer, que no sabemos, que actuamos de forma, creo que la mayoría, pues intuitiva, pero también como hemos visto, ¿no? O como hacían nuestros padres, ¿no? Entonces, pues bueno, me tiré a ello y analizando estos días, ¿no? El tema de la influencia y de la manipulación, ¿no? Recordando lo que hice en su momento, hay como 4 aspectos que me impedían ese desarrollo, como has dicho tú, María Elena, social, cognitivo, físico y emocional, ¿no? Creo. Y eran básicamente la prisa, por otro lado, las órdenes que le daba a mi hija, porque era una mandona
bueno, muy mandona, para qué decir más, que seguro que lo he dicho 1000 veces ya. El miedo también, que acabamos de comentar, y el no saber, el desconocimiento de que o sea, es importante realmente validar las emociones tanto si son positivas como si son negativas. Yo creo que esos 4 aspectos son los que en ese momento me impedían el que mi hija avanzara, ¿no? Como he dicho, por ejemplo, la prisa, que yo creo que la prisa era mi mayor enemigo y el de prácticamente o de muchísimos padres, ¿no? Eso yo hoy lo veo como una forma de manipulación completa, ¿no? Porque realmente lo que hacía en el día a día era terminar por hacer todo por ella. O sea, no la estaba dejando experimentar, no la estaba dejando hacerse capaz, sentirse importante, porque, bueno, estaba manipulándola por mi bienestar, porque así, pues cuando antes terminara, antes podía descansar, realmente, ¿no? Y bueno, pues lo que hice fue empezar a aplicar herramientas de disciplina positiva, pues como por ejemplo, la de actividad para enfocarse en las fortalezas de tu hijo, que es la actividad que empleamos en nuestro diario de práctica familiar para poner en práctica las rutinas y que los niños pues adquieran habilidades y demás. Y algunas como la de déjame ayudarte para, bueno, pues cuando el niño te pide que quiera ayudarte, no sé, a cocinar, por ejemplo, pues ser consciente de que tienes que estar atento para incluirlo en todo el trabajo. Y también una que me gustó mucho, que fue la de tómate un tiempo para capacitar, que tenía 4 pasos y la utilicé, pues, por ejemplo, en muchas rutinas de casa, ¿no? Por ejemplo, para plegar la ropa. El primer paso era mostrárselo tú, el segundo lo hacíais juntos, el tercero lo hacía el niño con tu ayuda y el cuarto ya lo hacía el niño solo. Pues con esas herramientas yo fui parando, haciéndome consciente y tomando calma y fuimos avanzando, ¿no? El dar órdenes, bueno, el ser mandona es algo que me ha costado y que creo que aún sigo siendo mandona, pero lo reconozco y lo rectifico, ¿no? Digamos, entonces esa es otra forma de manipulación real, porque, bueno, acabas consiguiendo lo que quieres tú en el momento que lo quieres y de la forma que la estás necesitando, ¿no? Y yo ahí el primer paso que di realmente fue intentar cambiar el lenguaje con el que me dirigía a Blanca, cambiar esas órdenes por preguntas de curiosidad, de forma que en lugar de lanzarle una orden, ¿no? Lávate los dientes, pues haces una pregunta como ¿qué necesitas para que tus dientes estén limpios, por ejemplo, ¿no? Y también una de las herramientas que me fue y me funciona muy bien, la tenemos muy interiorizada, es la de una palabra. O sea, si hay que retirar el plato de la mesa, yo digo plato y Blanca ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Después el miedo, he comentado, ¿no? El miedo yo creo que sería más una influencia, ¿no? Porque estás impidiéndole realmente pues que se equivoque, que experimente, que se equivoque, que aprenda, ¿no? Entonces, como he dicho antes, dejé poquito a poco de decir ese no y empecé a decirle sí, o sea, en qué cosas sí podía hacer. E incluso empecé a establecer algunos límites, que eso ha sido más en el tiempo, porque establecer límites creo que es una de las herramientas más difíciles, ¿no? Bueno, para mí por lo menos lo ha sido. Y el tema de validar las emociones, todos estamos acostumbrados a escuchar no grites, bueno, estábamos, ¿no? No grites, no llores, no te enfades. Yo pues hacía eso con mi hija, hasta que la mente hace un clic y te das cuenta de que lo más importante es validar las emociones. O sea, le estaba diciendo a mi hija
no te expreses, no sientas. Eso es lo que le estaba transmitiendo a mi hija. Y si le transmitimos eso a nuestros niños, no vamos realmente no van a saber cómo gestionar sus emociones, y cuando lleguen a la edad adulta van a tener problemas reales porque no van a conseguir liberarse de esas emociones negativas también, por ejemplo, ¿no? Que se van como quedando ahí, van haciendo mella, y en los niños pues se somatizan de formas sencillas, pero cuando somos mayores pues se somatizan en enfermedades también, ¿no? Los niños les duele muchas veces la barriguita o la cabeza, pues es porque no tienen esa capacidad de gestionar esas emociones, ¿no? También practicar esa escucha activa, intentando empatizar y entender a mi hija, con el fin de que poco a poco fuera descubriendo quién es, con el objetivo de que el día de mañana se conozca y sea lo más feliz posible, ¿no? Así que, pues, viéndolo hoy, ¿no? Esas pues eran formas de manipulación y de influencia. ¿Qué he hecho? Pues lo que he hecho es reconducir esas conductas, pero eso no significa realmente que hoy no siga influenciando y manipulando a mi hija. La diferencia creo que realmente es que me doy cuenta enseguida, intento reconducir. Quiero decir, no somos perfectos, no vamos a hacerlo todo bien porque hayamos aprendido. Porque muchas veces la influencia es inconsciente y la manipulación es inconsciente, pero es más fácil, es fácil detectarlo y resolverlo, ¿no? Solucionarlo. Pero yo creo que es uno de los aspectos más positivos de estar de esta presencia y de tomarnos la crianza como una labor prioritaria en nuestras vidas, ¿no? Que nos permite no solo indagar y ver lo que necesitamos o lo que responde a nuestras necesidades para ofrecerle a nuestros hijos, sino también que te permite el equivocarte y, como dice la disciplina positiva, aprender del error, ¿no? Porque todos somos humanos, y yo ahora que estoy escuchando un libro sobre el cerebro, y me acuerdo mucho de ti, José, el cerebro superior, el cerebro inferior, no sé qué, no sé cuánto. Todos tenemos reacciones que salen ahí de, ¿no? Y tienes una pelotera que dices, madre mía, pero luego piensas, a ver, ¿por qué ha pasado? ¿Cómo he actuado? ¿Qué puedo hacer la próxima vez? Y probablemente, a medida que vayan pasando las situaciones, esta práctica te lleve a controlarte mucho más, porque le estás dando una respuesta real a lo que te está sucediendo. ¿Y por qué está sucediendo, no? Entonces, yo creo que eso nos pasa a todas, Inmaculada, que aunque conozcamos herramientas y la manera correcta de hacerlo, yo me tiro todo el día diciéndole a mis padres cómo lo tienen que hacer y luego me pasa a mí en casa y hago justo lo contrario. Pero es que al final somos humanos, ¿no? Y ahí sale esa parte. Yo creía que iba a hacerlo todo bien, y incluso cuando al principio que empezamos con todo el proyecto, es que tengo que hacerlo todo bien, no, o sea, no. Además he ido aprendiendo a lo largo de todo este proceso, ¿no? Y ahora acepto que me equivoco y rectifico. O sea, al final la mente hace un trabajo muy interesante, realmente. Siempre en activo. Para José. Sí, ahora José que nos explique un poquito todo esto, ¿no? ¿Por qué nos juega estas pasaditas el cerebro teniendo tanto conocimiento, no? Qué difícil, ¿verdad? No sé, es tan difícil combinar el cerebro de los niños con lo de los padres, ¿no? Al final, porque se dice que tenemos tres cerebros, ¿no? El cerebro triuno, ¿no? Lo que es la parte primitiva o reptil, lo que es el sistema límbico y el racional. Pero claro, eso es muy fácil decirlo. Es decir, yo tengo a mi hijo que, como se dice en disciplina positiva, tiene cerebro de cocodrilo, ¿no? Que es como la búsqueda de la supervivencia y de las sensaciones. Pero ¿qué pasa? Como decís, se sube arriba, se cae, o mete los dedos en un enchufe, ¿qué haces, no? Entonces, claro, ¿qué está primando por encima de todo? Ahí es verdad que estamos en modo protección. O sea,
no primaría ninguna emoción más que la protección de nuestra hija, de nuestro hijo, porque está ahí. Pero por contra, ellos tienen que vivir sensaciones y es el que fundamenta precisamente el cerebro más antiguo que tenemos, el reptiliano. Entonces, fíjate si les manipulamos diciéndole que no hagan cosas que no les estamos dejando aprender precisamente lo que les va a mantener en la vida. ¿Sabes? Se dice que de 0 a 7 años de alguna forma se fundamenta lo que es la base conductual de la persona. Imagínate, ¿no? Y tenemos ahí vinculado el cerebro cocodrilo y el otro que ahora explicaré que es el elefante. Si de 0 a 7 años estamos continuamente diciéndole a los niños lo que les decimos, imagínate la conducta que les estamos aplicando. Imagínate la cantidad de conductas que nosotros, desde nuestra humilde experiencia en todos los ámbitos, tanto de la densidad o de la no densidad, ¿no? Imagínate situaciones que te ocurren en el día a día, ¿no? Sabes que hay una herramienta que se llama la carta alta, pero trabaja las emociones desde lo más profundo. Es decir, yo si me cojo a mi hijo y va a meter los dedos en el enchufe, ¿vale? Que sería la primera, ¿no? El cerebro cocodrilo. ¿Qué me produce? Estrés, ¿no? Como mucho estrés. Pero en el fondo, lo que tengo detrás es que me está sintiendo incómodo, porque es que me tiene que hacer estar atento. Y esas son bases emociones, eso es la famosa carta alta, ¿no? Es decir, todo el estrés que tenemos, en realidad, en el subconsciente es la comodidad. Porque claro, tengo que estar pendiente de mis hijos. Y estar pendiente de mis hijos significa que no puedo estar pensando en nada mío, con todo lo que eso conlleva a nivel personal. Entonces, en este caso yo diría, ¿cómo manipulo yo a mi hijo desde el cerebro cocodrilo? Pues porque me obliga sí o sí a estar atento y me obliga sí o sí a no estar cómodo. Pues ahí ya lo estoy manipulando, porque ¿cuántas veces vosotras, que lo sabéis muy bien, hemos dicho, deja eso, no hagas tal, no hagas cual, porque en realidad te está haciendo que te muevas tú? Entonces, vincularía eso con todo lo que eso lleva a nivel emocional, ¿no? Enfado, irritación, bueno, que no voy a entrar en eso. El segundo sería el cerebro elefante, ¿vale? El cerebro elefante sería como el sistema límbico, por ejemplo. El sistema límbico ya trabaja más la parte emocional, ¿no? Regula nuestras emociones, nos permite entender al otro, ¿no? Y, por ejemplo, una comida. ¿Qué pasa cuando le das al niño verduras? En el entorno Montessori, en teoría, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando le estás dando a tu hija, a tu hijo, algún tipo de comida que no le gusta? O sea, ¿qué os pasa? ¿Cómo os ponéis? Imaginaros que habéis hecho la comida, imaginaros que habéis hecho la cena, que venís todo el día a trabajar, y decir, o sea, que tengo que aguantar esto, o sea, con todo lo que me ha costado y encima esto, pero por Dios bendito, o sea, ¿dónde estamos, no? Entonces, claro, eso va directamente en el mundo de las emociones. Directamente vinculado al mundo de las emociones, ¿no? Pero el problema está que cuando ya entramos en edades entre 5 o 7, los niños, su cerebro, que es el emocional y de la memoria, de alguna forma están definiéndose en su grupo. Es decir, me siento en el grupo familiar, me siento en un grupo en la escuela, me siento de alguna forma reconocido, o qué tengo que hacer. Si yo en casa le presiono mucho a mi hijo, a mi hija, ¿qué tengo que hacer para sentirme aceptado? O sea, ¿cuánto le tengo que manipular a los nenes para que ellos se sientan aceptados sin que nosotros nos demos cuenta? Imaginaros, ¿no? O sea, es como, ¿por qué queremos que los niños hagan lo que queremos que hagan cuando son un poco más mayores? ¿Qué pensáis que queremos de ellos? En realidad, que nos imiten, que sean como nosotros. ¿Qué pensáis? Que sean diferentes. Yo, ¿Que sean qué? Eso, perdona, Inmaculada. No, he dicho independientes, como nosotros no. Bueno, yo creo que a veces estamos pidiéndoles una madurez que son incapaces de tener por la edad y por el desarrollo, en el momento del desarrollo en el que se encuentran.
yo lo veo personalmente como madre y como maestra muchas veces, digo, pero, ¿qué les estoy pidiendo a estas criaturas? Si tienen 3 años. Es que hoy lo hablaba con mi compañera del colegio, dice, pero tú te has parado a pensar, me decía, digo, no, si tenemos toda la razón. A veces como que nos dejamos llevar ahí en ese perfil. Claro, pero eso a nivel emocional, ahí entra una base que es sentirme rechazada. O sea, me rechaza mi hija, mi hijo, porque no come lo que yo quiero que coma. Porque no sé. O porque no se pone la ropa que yo quiero que se ponga. Entonces, claro, es como, yo que soy súper complaciente, de repente me encuentro rechazada, me encuentro con peleas. O sea, totalmente ilógico. En el subconsciente está la complacencia. Soy súper complaciente, pero claro, ¿a qué? ¿A lo que yo quiero o a lo que quieren ellos? Qué interesante esto, qué interesante. Yo creo que además ahí hay un punto fundamental que el otro día lo comentábamos, si os acordáis, la diferencia, y también tendrá mucho que ver el cerebro y tú lo sabrás mejor que nadie, de 0 a 3 y de 3 a 6. Ese cambio que acabas de decir es brutal. O sea, esa diferencia de decir, wow, que ya no hace, ni dice, ni está aquí con la teta pegada, ya no, ya quiere lo que él quiere, ya se niega, ya... Entonces, eso que acabas de decir es una diferencia brutal de esa etapa, ¿no? Y es verdad que lo llevamos mal. Yo dije, ¿cómo? Claro. Es que pasan de niños, pasan de la infancia a personas con criterio. Y claro, tú ves a una chiquitina, un chiquitín pequeñito y dices, ¿pero tú qué vas a contar a mí? Con todo lo que yo hago en la vida, con todo lo que yo hago por ti, y tú me estás diciendo que no, anda, va. Y entonces lo manipulamos. Venga, cómete esto que vas a hacer grande. O venga, ponte esa ropa que te queda fenomenal. O ponte esa zapatilla con este pantalón que seguro que está genial, porque son azules y el pantalón azul, entonces tal. Pero, y le estás limitando. Limitas totalmente, manipulas continuamente a los niños, es verdad. Es una cosa que no somos capaces de adaptarnos. No somos capaces realmente de adaptarnos, es súper difícil. Y ya empiezan a partir de 7, cuando ya empiezan a pensar, donde ya establecen pensamientos, establecen creencias y valores. Claro, ahí ya llega un momento donde yo creo que entra como el descontrol. Porque claro, ya no hay opción. Tienen su forma de pensar. Te dicen lo que tienen que hacer y encima te dejan mal, porque van por ahí y pueden decir cualquier cosa y te dejan mal. Ay, eso sí. Entonces, claro, perdemos el control y es en ese momento cuando nos volvemos rígidos, ¿no? Cuando no hay espontaneidad y se pierde realmente quizás la magia, que es donde más hay que trabajar, la magia con nuestros hijos, porque de 0 a 3, pues bueno, estamos experimentando. De 3 a 6, bueno, aún, vale. Pero más adelante es cuando nuestro cerebro se bloquea, María Elena, ¡pam! Se bloquea porque no sabe por dónde tirar, se siente descontrolado y automáticamente empieza a haber, pues, como resistencia, frustraciones, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar de nuevo, a partir de esa edad. Porque ahí entra ya pensamientos que no tienen nada que ver con nosotros, que están fundamentados en todo lo que han vivido en las etapas anteriores. O sea que todavía viene tela marinera. Sí. Yo ya me estoy atando los machos y todavía me queda lo mejor, ¿no? Sí. Es que, bueno, también se aprende mucho, es verdad, ¿eh? Y te hace, bueno, pues te hace replantearte muchas cosas, indagar y te permite conocer mejor por qué están sucediendo todas estas cosas, ¿no? Claro. O sea que al final pues hay que tomarlo como un aprendizaje y ya está. Pero siempre mirando las dos partes, nunca mirando tanto a los hijos, hay que mirarse nosotros. Y es que es súper importante porque ahí vemos las manipulaciones, de verdad. Yo creo que Inma apuntaba algo que deberíamos tener en cuenta todos los días y que hace que actuemos así, y es la prisa. La prisa.
vamos con prisa, no tenemos tiempo para que se ata los zapatos, para que coma, no tenemos tiempo. O sea, vivimos en una sociedad de ahora, ya, lo tenías que haber hecho para ayer y eso va en contra de la crianza respetuosa, de respetar esas capacidades y esos momentos suyos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, y hablo yo un poquito de Montessori para terminar esta parte y luego hablamos de alguna herramienta. No me voy a extender mucho, ¿vale? Es la última de las pedagogías o corrientes que he elegido como para que los papás que nos estén viendo, si no la conocen, la indaguen y la pongan en práctica, porque al final Montessori lo que te proporciona es educar con mucho sentido, ¿no? Y al final es ese respeto hacia los procesos, hacia el proceso madurativo en todos los ámbitos, porque tenía todos los ámbitos en consideración, pero que al final va a reportar en un desarrollo cognitivo, ¿no? Pues porque se basa en una educación sensorial cuando son muy bebés y vivir las experiencias reales. Yo como mamá Montessori, pues ahí sí que me explayé. Habitación para dormir no tenía, pero tenía un ambiente precioso en casa. Me gustaba mucho durante los 3 primeros años, que es cuando teníamos el ambiente en casa. Ahora, como ya viene a un cole Montessori, pues en casa es un ambiente de juego. Pues un ambiente muy rico en estímulos, ¿no? Y pues cuando era bebé teníamos muchos móviles para estimular la parte visual y luego pues le iba preparando materiales para la agudeza auditiva y cuando iba pasando esas etapas pues le iba ofreciendo cositas que le pudiesen responder sus necesidades, ¿no? Y bueno, de lo que más orgullosa me siento, por decirlo así, es de que considero que mi hijo ha sido un niño muy conectado al mundo que nos rodea, ¿no? Que me dicen es que es muy bueno, se ha sabido portar muy bien en todos sitios. Y es que, pues él cuando íbamos a comer comía, cuando estábamos en el parque jugaba, cuando estaba en su habitación exploraba. Entonces, creo que el evitar esas influencias, pues por ejemplo, 0 pantallas y todas esas cosas, pues nos ha permitido que esa conexión con el mundo que le rodea existiese, ¿no? Y bueno, ahora estamos en la segunda parte, que es así un poco más movida, que está en pleno desarrollo de su personalidad, pero sí que es verdad que es un niño pues que tiene muchísimos intereses, que se concentra mucho en lo que hace y que aprende rápido, aprende muy rápido. Así que hay muchísimos libros, aunque no seas experto Montessori o guía Montessori, que te dan muchas ideas de cómo aplicarlo en casa sin tener que tener un ambiente Montessori, o sea, qué tipo de actividades puedes ofrecer, manipulativas o cómo cocinar, como todas estas cositas que les podemos ofrecer y que además son súper divertidas y súper beneficiosas, aunque no lo pensemos o no lo creamos. Y os animo pues a que lo exploréis y lo pongáis en práctica porque es muy, muy guay. Y eso por ahí. Teresa también, su hijo ha ido a un colegio Montessori siempre, así que imagino que en casa también haríais cositas afines, ¿no? Sí, además es que a mí todo lo manipulativo me apasiona, conecto mucho con eso y es verdad que todo lo que sea manualidades, pues desde muy pequeños también mancharse, pintar con la mano, cocinar un montón, pues hemos hecho de todo. Nosotros aquí hemos hecho con cartón, con plastilina, con reciclaje. Cada año, por ejemplo, también hacemos un árbol de Navidad. Es nuestra tradición cada año hacer un árbol de Navidad. Entonces, todo lo que sea manual creo que es súper enriquecedor para ellos, para experimentar, para tocar, para sentir, para crecer. Y sí, exacto, yo la parte manual creo que es muy, como os he dicho, tanto con los pies como con las manos. Ese contacto, esa conexión que creo que has dicho tú, les hace conectar
con lo que están haciendo. Es muy importante. Para cerrar con de Montessori este tema, decirte que Montessori decía que la mano es el instrumento de la inteligencia. Qué fuerte. Así que sí, es así. Ahora le vamos con Inmaculada. Pues yo quería decir que con las manos, yo no sé dónde lo he leído o lo sé de toda la vida, no lo sé, pero dicen que con las manos, trabajando con las manos, conectas con el corazón. O sea que tiene sentido todo lo que hablamos. Por eso en Montessori toda la parte de comunidad infantil y de casa de niños, hasta que el niño empieza con la lectoescritura, es preparación de la mano. Y todas las áreas, menos las académicas, que es lenguaje y matemáticas, o sea, el área de vida práctica y sensorial, todos los objetivos directos o indirectos, sea directo o sea indirecto, siempre es preparación de la mano, preparación de la mano, preparación de la mano. O sea, es una preparación, pues, evidentemente en los años de infantil son los primeros esbozos de las letras y preparación para la escritura y para simbolizar, pero porque eso es un aprendizaje que va a llevar toda su vida, ¿no? Está todo muy conectado, es que tiene muchísimo sentido todo. Para quien no lo sepa, pues el área de vida práctica, ¿no? Que les encanta a los niños, les encanta, les apasiona, pues es desde limpiar cristales, ¿no? Desde volcar tacitas el agua, cosas súper prácticas que pensaríamos que en casa no las harían jamás, y en el colegio Montessori no paran de hacerlo porque les encanta, porque deben conectar muchísimo con... No paran, y además les flipa. Son ejercicios que realmente es autonomía personal, cuidado del ambiente, cuidado de la persona y bueno, los ejercicios preliminares que son como, pues sí, todos los vertidos, cucharear. Me hace mucha gracia porque nosotros cogemos la cuchara, ¿no? Y el gesto de cucharear es hacia adentro, ¿no? Tú cuchareas así. En Montessori lo enseñamos así. Y yo hace poco me di cuenta que mi hijo come cuchareando así. Claro. Y todos en la familia cuchareamos así. Pero él es el único que cucharea. Y no veas qué habilidad tiene para cucharear, ¿eh? Que no se deja ni un fido en el plato. Y tiki, y tiki. Y fíjate cómo se queda esas cosas. Y yo no se lo he enseñado. Probablemente venga del cole, de comunidad infantil. Porque conmigo hace poco. ¿Sí? Y cucharea. Una maravilla. Qué curioso. Inmaculada, vamos a hablar un poquito pasando de estas cuatro corrientes que hemos elegido como para acompañar este desarrollo real del niño, ¿no? Intentando apartarnos lo máximo posible de la manipulación y que la influencia sea lo más valiosa y positiva posible. Hablamos de aspectos que son importantes para nosotros tener en cuenta en la crianza, ¿no? Y como el curso lo tenemos dividido en los 4 bloques de brindar afecto, de comunicación, del orden y las rutinas y de la educación consciente, si te parece empezamos con la parte de brindar afectos y creo que quieres compartir con nosotros una herramienta que pusiste tú en práctica o que vivenciaste, ¿no? Con tu hija, que es la de... Con tu hija no, perdón. Un caso que tienes. Sí, es un caso de una pareja que conozco. Y bueno, la herramienta es cara inexpresiva, ¿vale? Y bueno, resulta que esta pareja, ellos se divorciaron y cuando el niño creo que en ese momento tenía entre 4 años y medio, algo así, entre 4 y 5 años. Entonces, la mamá, pues, se puso a aprender, ¿no? Y como sabía que yo habíamos empezado con el proyecto, pues, bueno, le iba dando un poquito de guía, ¿no? Y le iba explicando cómo hacer. Y ella, pues, empezó a tener ese tiempo especial con el niño, a estar presente, a validar sus sentimientos, a intentar comunicarse de la mejor forma posible, ¿no? Y dar un poco de orden y de rutinas en casa, ¿no? Hizo así como un pequeño trabajito interesante. ¿Qué ocurría? Que cuando el niño se iba con el papá, pues tenían menos tiempo y
ella evidentemente no sabía lo que hacía, ¿no? Pero cuando el niño volvía a casa, ella me comentaba que volvía muy distinto y como muy raro. Y a base de intentar sacarle qué quería decirme, ¿no? Yo le comenté, ¿quieres decirme que volvía como sin expresión? Y me dijo, exacto, vuelve como si no tuviera expresión en la cara. Y claro, ella no sabía explicar lo que veía, pero es que el niño volvía sin expresión. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Pero bueno, eso tiene una explicación muy fácil, en realidad. Pasaba mucho menos tiempo con su padre, pero en ese tiempo, pues lo que hacían básicamente era divertirse. No había ese cuidado en la comunicación, no había un orden en esa casa, no había pues toda esa parte de trabajo que la mamá estaba realizando. Entonces, pues alzarían la voz, pues no sé, así como unos días como muy corridos y no era algo ya a lo que no estaba acostumbrado el niño porque su madre había puesto en práctica muchas herramientas, ¿no? Entonces volvía sin expresión. ¿Por qué? Pues porque en esos días no era capaz de gestionar sus emociones y bueno, eso prácticamente, ¿no? No sé cómo lo ves tú, María Elena. Yo creo, vamos, yo le di esa respuesta, ¿no? No era capaz de exteriorizar lo que sentía porque estaba viviendo como en una burbuja, diría yo, y a la vuelta a casa pues le costaba como un par de días situarse. Era como una contención. La herramienta de cara inexpresiva, ¿no? Es como una contención. Ejemplo, digamos, un ejemplo en disciplina positiva que es la cara inexpresiva. Hay una actividad que en los talleres se hace, ¿no? Recuerdo a los padres presentarla, digamos, para que vean cómo para ayudarles a esa gestión emocional, ¿no? Para que ellos ayuden a sus hijos. ¿Cómo impacta, no? Porque como padre tiene que ser muy impactante ver a tu hijo sin expresión en la cara, ¿no? Sí, la verdad que cuando intentaba explicármelo era como que es que no sé qué le pasa, no sé qué le ocurre. No podías hacerte la idea, ¿no? Pues sí, al final yo creo que es esa parte de contención emocional, ¿no? Y de haber estado ahí contenido todo ese tiempo, ¿no? Al final, pues si hay esa disotomía, ¿se llama? Entre lo que hace el padre y lo que hace la madre, pues al final me imagino que resultará en las emociones del niño, ¿no? O a lo mejor llegaba así porque no sabía cómo le iba a sentar, si tenía episodios difíciles en el otro lugar o... O sea, yo creo que realmente el niño no era consciente. O sea, es lo que le ocurría y ya está. Al día siguiente, bueno, no sé, ya me comentaba al principio que le costaba varios días, pero luego poco a poco eso ya ha ido pasando, ¿no? La mamá ha ido trabajando mucho más también. Pero era algo inconsciente, ¿no? Es como que, pues eso, el impacto, ¿no? De que la atención que requieres no sea la adecuada y la que te están prestando, ¿no? Por la otra parte. Vaya. Bueno, eso sería. ¿Pasamos a otra? Sí. Como José no está, vamos a hacer ahora la de ambiente preparado, que es proporcionar orden y rutinas. Y la herramienta se llama Déjame ayudar. Y al final es una colaboración, cuando pedimos que nuestros hijos o proporcionamos que nuestros hijos colaboren en casa, porque yo creo que no es tanto pedirles, sino pues proporcionarles un espacio en el que pues tu hijo pueda cocinar contigo, pueda vestirse solo, pueda arreglar su ropa, elegirla. Y le voy a preguntar a Teresa que si ella logró que su hijo, o bueno, ha logrado que su hijo colabore en casa y así hacerle sentir útil, ¿no? Sí, creo que el ambiente es fundamental, pues que la mesa esté a su nivel, que pues a veces pedimos también que pongan la mesa los niños y las niñas y no pueden llegar a la mesa
o que se sientan bien y no llegan a la silla, ¿no? Que recojan los juguetes y el armario no está disponible para ellos y para ellas, ¿no? Entonces creo que es fundamental el ponerlo todo a su altura y fácil. Y esto, pues, esto sí que lo he hecho en casa y la verdad que ha sido un acierto el poder, porque entonces se sienten mucho más útiles, se sienten más respetados, se sienten que pertenecen al equipo que eres en tu familia, seas uno, seas dos, seas tres, seas cuatro. Es súper importante que se sientan que pertenecen y que son útiles, que los necesitamos para que la vida fluya y para que vaya todo muchísimo mejor. Entonces, sí, hay que seguir trabajando día a día, pero lo hemos conseguido en casa. Sí, a mí aparte de en casa la colaboración, que nosotros como lo hemos puesto en práctica desde siempre, no me choca tanto, pero sí que he vivido algún caso de algún niño que llega al ambiente y a lo mejor pues los papás me dicen, pues fíjate, ha venido súper orgulloso porque ha preparado alguna fruta, ¿no? Y los ves que a lo mejor tienen edad para estar haciendo actividades mucho más avanzadas, pero ellos se recrean ahí y se recrean y se recrean y pasan horas de la mañana preparando fruta, o sea, limpiando el ambiente, y es esa necesidad de sentirse que pertenecen, que están en un lugar donde tienen su espacio, donde son importantes, que es súper necesario. Luis, ¿qué has aparecido por ahí? Sí, bueno, quedan 3 minutos. Yo lo que os quería comentar, si tenéis alguna actividad, alguna formación nueva que queráis comentar para que la gente sepa dónde dirigirse y hacerla. Bueno, mientras aparece, yo quería comentar una influencia también de la que no me había dado cuenta hasta que cierto día mi hija me dio una señal. Yo intento que lo que vemos en la televisión, pues, o sea, no vemos películas con imágenes bruscas ni nada, ¿no? Y siempre miro a ver la edad y todo, ¿no? Pero es verdad que a mí me gusta sentarme el sábado o el domingo a ver una película de estas, una comedia a veces de paisajes, ¿cómo se llama? De naturaleza y esto, ¿no? Pero siempre son de amor. Entonces, claro, yo no me daba cuenta y ahí pues algún beso, ¿no? Y abrazos y tal, no mucho más. Pero llegó un día en que Blanca me dijo, mamá, yo quiero besarte, yo quiero saber cómo se besa. Y yo dije, ¡ah! Y automáticamente vi, claro, es por las películas que estamos viendo, que son pues comedias sencillas, ¿no? Estas así un poco sosas, diría yo, pero bonitas de amor o de reyes que encuentran una princesa y tal. Pues me di cuenta que era por eso y dije, bueno, tengo que tenerlo presente porque, claro, empieza, bueno, eso fue el año pasado, ya empezaba a tener una edad complicada en la que hay que explicar pues tema de sexualidad y todo eso, ¿no? O sea que la influencia es inconsciente a toda hora, creo yo. Es un caso que es que la verdad es que me hizo mucha gracia, pero dije, alerta, porque hay que tener mucho cuidado en ciertas cosas. No sé si tenéis alguna... Nada, no, es que como Luis tiene que cerrar el programa hay que decir lo que tenemos que hacer. Entonces, pues mira, tienes a Teresa, ¿no? Que va a empezar con el tema de parejas. Empezamos en abril, ¿no? Sí, Teresa. Sí, entonces vamos a hacer una masterclass el día 19, creo, y luego el 26. El formato nuevo que habéis, creo que es bonito, chulo, Luis, de decir, pues hacer cursos de 4 horas, ¿no? Sobre temarios concretos y luego quien quiera ampliar, pues ampliamos el curso completo. Es decir, en el temario de parejas, pues daremos las bases de lo que es la pareja propiamente y cómo se vincula después en el entorno de la disciplina positiva, y después si alguien quiere ampliar, pues ya pondremos en marcha el curso en la plataforma de Pandora. Vale, y la pregunta sería, ¿también lo hacéis presencial en Valencia? En Valencia ahora, que nos quitan ya el 1 de marzo todo tipo de restricciones, no lo pondremos ya a hacer también en Valencia, sí.
Perfecto. Lo vamos a proponer en 2 entornos, sí. Vale, lo digo para que se puedan dirigir a vosotros, tanto si lo quieren hacer presencial o lo quieren hacer online. Pues muchas gracias, pues Teresa, Inmaculada y María, nos vemos de aquí a un mes y con el doctor José Osuna de aquí a 15 días. Muchas gracias a los 4. Gracias, Luis. Un abrazo fuerte a Pandora, que sois muy buenos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Ahora. Bueno, familia, pues ahora ya vamos a entrar en la última hora conmigo porque luego estaréis también con Jaime Garrido y Carlos Enrad de aquí a 1 hora. A la hora que entramos ahora, pues tenemos a David Parcerisa